Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Damos gracias a Dios por un nuevo día, un día más que el Señor nos regala, que nos da la oportunidad de levantarnos, de despertar. Recordemos que el hecho de despertar ya es una gran bendición. Así que damos gloria al Señor por ello. Qué bueno que tú ahí donde tú estás, que te has también despertado, podamos decirle al Señor, gracias, gracias por este día, gracias por todo lo que nos regala. Así que vamos a iniciar en esta mañana, son las 5:05 de la mañana, y vamos a darle gracias al Señor por lo que Él nos permite. Padre Todopoderoso, Padre bueno, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos regalas una mañana más, nos regalas un día más, Señor. Nos das el privilegio de despertar, nos das el privilegio de levantarnos, nos das el privilegio de mirar a nuestro alrededor y seguramente ver a nuestra familia. Están vivos. Gracias te damos, Señor, por la vivienda que tú nos regalas. Gracias te damos, Señor, porque tenemos un techo, Señor. Gracias, Señor, por tenemos alimento. Tú nos provees, Señor, para poder sustentarnos. Te damos gracias por ello, Dios mío. Padre, gracias porque nos das el privilegio de poder levantarnos en esta mañana para aprender una porción de la escritura, estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has escogido para salvación. Gracias, Padre, por todo lo que nos regala, Señor, nuestra familia. Gracias porque a pesar de que a veces te fallamos, Señor, tú estás ahí para levantarnos, para fortalecernos, Señor, en medio de la debilidad, en medio de cada circunstancia que nos sucede. Gracias, Señor, porque a pesar de que a veces nosotros no buscamos tu palabra, no oramos, a pesar de ello ahí estás tú, Señor, para levantarnos, para fortalecernos en medio de esa debilidad, en medio de la prueba, Señor. Muchas gracias te damos en esta mañana. Te entregamos este día en tus manos. Sabemos que tú ya tienes el control absoluto, Señor, de todo lo que sucede, y por eso te damos gracias, Señor, y te damos la honra, te damos la gloria y te damos todo el honor. Gracias, Señor. Amén y amén. Hay un texto, me llama mucho la atención, siempre me ha gustado, y es un texto que es muy conocido por ustedes, y quisiera leerlo. Está en el libro de Jeremías capítulo 18. Libro de Jeremías capítulo 18, si tienes ahí la Biblia, del verso 1 al verso 6. Es un texto realmente conocido por muchos de ustedes. Y dice, desde el verso 1, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino mi palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Y me llama la atención que la palabra de Dios en varias ocasiones nos compara con vasos de barro. Somos vasijas que Dios quiere usar. Si tú lees la escritura en 2 Timoteo capítulo 2, verso 20, dice: en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos comunes. Y Dios quiere que seamos obreros aprobados, apartados de maldad, para ser usados, ser útiles en las manos de Dios. 2 Corintios capítulo 4, verso 7, dice la escritura: pero tenemos un tesoro en vasos de barro. Es interesante que nadie guarda una joya preciosa, una piedra preciosa, en un estuche vasto, ¿cierto? Nadie guarda, si tú compras quizá una piedra muy costosa, hablemos de un anillo muy costoso, con una piedra preciosa, y no te la dan seguramente en un estuche áspero, en un estuche cualquiera, ¿cierto? Encontramos que estará en un estuche muy elegante también. Pero lo interesante aquí es que Dios dice que hay un tesoro, y ese tesoro es el Evangelio, algo que es extremadamente valioso, en manos de gente humilde, en manos de vasos de barro. Y Dios nos compara con el barro porque fuimos creados del barro seguramente. Alguien en una ocasión escuché decirle que el barro tiene 14 elementos químicos que tiene el ser humano. Son los mismos. Son los mismos que tiene el barro. Y el Señor nos compara con barro. Somos frágiles. Es interesante ver que Dios le dice a Jeremías que vaya a casa del alfarero para darle una claridad física de lo que él quería hacer con Israel. Y esta porción de la escritura, Jeremías 18, que lo leímos, nos habla básicamente de tres cosas. Por un lado nos habla del barro, por otro lado nos habla de una rueda o torno, y también nos habla del alfarero. Así que el barro somos nosotros, ¿cierto?
Pero cuando nosotros nos vamos a casa de un alfarero, seguramente vamos a encontrar que hay barros que están sucios, hay barros que tienen paja, quizá tienen piedras, hay barros que están con asperezas por ahí, hay cositas, hay basura. Y yo quiero decirte que si somos barro, y somos barro por sucio, necesitamos ser limpiados por el alfarero, necesitamos quitar, ¿cierto? Esas cosas que no dejan que quizá la vasija sea bien formada. Si tú hablaras con un alfarero, seguramente este alfarero te dice, el barro tiene que estar muy limpio. El barro no puede tener ese tipo de cosas que pueden ser pequeñitas, una piedrita tan pequeña que puede eh, dañar la vasija que se está creando. Y cuando uno analiza esto en la vida real de un alfarero, esto me lleva a pensar que nosotros necesitamos ser purificados por aquel alfarero. Recuerden que el alfarero es Dios, es el que da la forma. Y el alfarero toma aquel barro y lo pone en una rueda, en un torno. Este torno es para eso, fue creado para eso. Se coloca encima allí de este torno el barro para trabajar y darle forma. Y el Señor Todopoderoso dice que nosotros somos como ese barro. Y le dice a Jeremías que el pueblo es como ese barro y él puede hacer lo que él quiera. Es interesante que el alfarero hace lo que él quiere hacer. No conocemos un barro que diga, no, yo no quiero ser vasija, yo quiero ser otra cosa. No, se hace lo que él quiere, lo que quiere el alfarero. Y aquí nos muestra el Señor cómo Él es soberano y Él hace lo que Él quiere con nosotros, lo hace como quiere, cuando quiere y si así lo quiere. Ese es el Dios poderoso que tenemos. ¿Y quién soy yo para altercar contra Dios lo que Él quiere hacer conmigo? ¿Quién soy yo? Así que el alfarero estaba haciendo una vasija, pero esa vasija se le deshizo, ese barro se le deshizo. Pero dice la escritura que Él volvió a formarla. Y Dios es experto en hacer del barro perdido vasijas nuevas. Y nosotros y aquellos que quizás están perdidos, qué interesante es ver que Él puede hacer una vasija nueva. De ese barro que quizá tiene muchas piedras, que tiene mucha paja, que tiene muchas cosas que hay que sacar, que hay que quitar. Y el alfarero quita todo eso. Nuestro alfarero, que es el Dios Todopoderoso, Él puede limpiar nuestras vidas, puede limpiar nuestros corazones, puede santificarnos, puede sacar esas cosas que están quizá internas en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿cierto? Heridas, cosas feas, pecados que están allí y que deben ser quitados
para poder ser usados por el alfarero. Porque quiero decirles que cuando se crea una vasija, esa vasija se crea para una función, ¿cierto? El alfarero, si crea un florero, lo crea para una función, para colocar flores. Y si es una matera, bueno, él crea esta matera para una función. Es una vasija para colocar tierra y colocar allí una mata. Si Él nos creó a nosotros, nosotros fuimos creados para algo. Saben que nosotros para lo que fuimos creados, fuera de muchas cosas, fue para darle gloria a Él. Eso lo dice la Escritura. Para darle gloria a aquel que nos creó. Así que el alfarero a veces tiene que golpear el barro para quitar la dureza también. Si tú ves un alfarero, el alfarero comienza a golpear aquel barro para hacerlo blando. Ustedes pueden observar como cuando un niño coge la plastilina y entre más la masa queda más fácil de manipularla, está más delgada, y eso es lo que hace el alfarero, y golpea el barro. Y a veces el alfarero tiene que golpearnos. El alfarero a veces tiene que empezar a hacer un tratamiento en este barro, un barro duro. Y a veces somos como duros de servir, ¿cierto? Somos duros y no queremos bajar la cabeza y no queremos entender. Pero Dios tiene que quitar la dureza. Y cuando el alfarero ha hecho esta vasija, la pone al sol. Y luego la pone al horno, a altas temperaturas. Y esto hace que queme todas las impurezas que tiene el barro. Así que nosotros a veces tenemos que pasar por el fuego de la prueba, a veces tenemos que pasar por la adversidad, y es parte de la formación, es parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y allí se conoce la talla de lo que tú estás hecho. El cristiano verdadero, hermano, se conoce en el fuego de la prueba. El cristiano verdadero se conoce en esos momentos adversos donde o tú te desvías o te vuelves a Dios, donde tú caes y te levantas, o tú caes y te quedas allí. El cristiano verdadero, hermano, siempre será probado, y Dios prueba. ¿Saben que la Biblia en Romanos capítulo 9, si tienes la escritura allí, es interesante ver que nos muestra que hay vasos de honra? Vasos de honra. Y cuando uno estudia un poquitico acerca de las costumbres judías, podemos ver que los judíos usaban en sus casas varios tipos de vasijas de barro. Entre ellas encontramos los vasos de honra, y por eso seguramente aquí en Romanos Pablo habla de vasos de honra. Romanos capítulo 9, verso 20 y 21 dice: pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene
autoridad? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y sigue diciendo, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Esta porción de la escritura es bastante interesante cuando estudiamos su contexto. Aquí dice la escritura que ahí fue vasos que fueron creados para ser vasos de honra. Dios te ha escogido. Tú que estás en Cristo, Dios te ha elegido. Y los vasos de honra, cuando uno profundiza en lo que usaban los judíos, eran vasijas grandes que dejaban en las entradas de las casas para que los visitantes que llegaban con cierta necesidad la usaran, tomaban agua de aquel vaso, y habían otros que eran para lavar los pies, y esos eran vasos que se les llamaban vasos de honra. El vaso de honra tipifica aquella persona escogida y se le da honra. Es como aquellos que están al servicio de Dios, que son nacidos de Dios. Si tú eres vaso de honra, es un privilegio. Si estás en Cristo, si has nacido de Dios, es un privilegio. Te ha escogido el Señor. Te ha llamado, te ha hecho un llamado eficaz. A través de su palabra. Ha cambiado el chip de nuestra vida. Y ha venido el Señor a hacer una obra interna en tu vida. Una obra de regeneración. Una obra de conversión. Y te hace un vaso de honra. Ahora también hay vasos de deshonra. ¿Y cuáles eran esos vasos de deshonra que usaban los judíos? Bueno, se usaban para echar los desperdicios, para echar la basura. Se les llamaba vasos de deshonra. Y, hermanos, estos son los que nunca aceptaron el mensaje de Cristo. Nunca aceptaron el Evangelio y no lo aceptarán. Y se perderán. Por eso esta comparación de honra a deshonra. Y saben, estos vasos de deshonra cuestionan el propósito del alfarero. Y
Y Dios quiere usar vasos para que el tesoro del Evangelio eh, pueda ser esparcido, pueda ser enseñado. Pero aquí en el verso eh, 22 dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de la ira preparados para destrucción? Eh, Qué tremendo, vasos de ira. Los vasos de ira seguramente eran estos vasos que nunca quedaron bien elaborados, no tenían, digamos, arreglo. Eran llevados a una montaña, los arrojaban para ser destruidos. Y se cuenta de estos vasos que los leprosos los usaban para rascarse en las llagas. Vasos de ira. Hermano, cuando nosotros no estamos en Dios, cuando no estamos en Cristo, recuerden ustedes que si no somos, no creemos más bien en Cristo como el Salvador, la ira de Dios, la misma ira de Dios está allí. Y es ahí cuando esta persona va a un lugar de perdición. No ha creído en aquel que es el Salvador, en aquel que le puede salvar de esa ira. No ha creído en aquel que le puede pasar de muerte a vida. No ha creído. Y la ira del Señor está allí. Necesitamos entrar por la puerta que es Cristo. Necesitamos ir por el camino que es Cristo. Ese es el camino correcto. Estos vasos de ira representan a aquellos que no serán salvos. Ellos recibirán el castigo. Y eso es el castigo justo por su pecado. Vuelvo y repito, es el castigo justo por su pecado. Ellos nunca van a entender lo espiritual. Tristemente podríamos decir que Judas fue un vaso de ira, él se condenó. Pero en el verso 23 me llama la atención porque dice, Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, les mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Oh, hermano, vasos de misericordia. ¿Saben? Son los mismos vasos de honra, pero se colocaban en la entrada de la ciudad con agua para saciar la sed de la gente. Estos vasos de misericordia son aquellos que serán salvos por pura misericordia, por gracia. Estos eran los mismos vasos escogidos, vasijas especiales que el alfarero guardaba para alguien especial. Y esta vasija tipifica a aquel escogido por Dios para grandes cosas. Hermanos, qué bueno
entender hoy que la gracia de Dios, ese favor, ese don inmerecido, ese, ese don, repito, ese regalo inmerecido. No lo merecemos, pero en su infinita misericordia, en su infinito amor, al Señor le plació salvar. Así que qué bueno es hoy poder bajar nuestra cerviz, dejar que el Señor limpie, que el Señor purifique nuestra vida, quite las asperezas, quite esa suciedad que no deja que se forme bien aquella vasija que Dios quiere formar. Dios quiere formar, hermanos, como lo dijimos, quiere formar esos vasos de barro para dentro de ese barro poner el tesoro del Evangelio. Eso tan valioso que ha quedado en nuestras manos, en manos de gente humilde, para poder llevar este Evangelio a otros. Qué bueno hoy, querido hermano en Cristo, es renunciar a ese orgullo. Qué bueno es bajar la cabeza. Qué bueno es que hoy dejes de renegar, dejes de maldecir, dejes de hablar mal, que haya un cambio en tu vida y más bien bajar la cerviz y dejarte formar por el alfarero, dejarte restaurar si de pronto esa vasija que estaba haciendo se deterioró y vuelve el alfarero a amasar. Y duele porque eres golpeado con fuerza para que ablandes. Y estás pasando una prueba muy dura en tu vida y no entiendes, y quizás es el alfarero que te está formando y duele, y duele, y duele, y duele porque esa formación es muy dura y es una lucha y es una manera de Dios quitar tu orgullo, de Dios usar esa fuerza, esa situación difícil que estás viviendo, esa lucha, esa carga, esa soledad, esa tristeza, esa amargura, eso que tienes, eso que estás viviendo y tú dices, ¿por qué me está pasando esto? Quizás es una manera de Dios doblegarte. Esa enfermedad que te dijeron quizá los médicos y te dicen, esta es una enfermedad de mucho cuidado, o quizá una enfermedad de muerte. Y es Dios permitiendo esto o trayéndolo a tu vida para que de alguna u otra manera tú bajes la cerviz, tú dejes el orgullo, dejes la arrogancia y digas, yo quiero ser blando como ese barro blando que se deja formar, que no le dice al alfarero por qué, que no le dice al alfarero déjame quieto, que no le dice al alfarero nada, simplemente baja la cabeza y dice, haz lo que tú quieras, Señor. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué tipo de vasija quieres hacer?
Y Él va a hacer finalmente lo que quiere. Pero a veces tiene que quitar esas asperezas. Y a veces tiene que el Señor purificarnos. Somos expertos en decirle, Señor, límpiame. Cantamos canciones, purifícame, Señor, santifícame, Señor. Restáurame, Señor, ¿cierto? Somos expertos en pedirle a Señor en canciones que escuchamos. Señor, purifícame. El Señor dice, pues si quieres que te purifique, te va a doler. Y te va a doler porque te voy a quitar las finanzas, que es lo que te lleva a que tú seas avaro. Voy a permitir esta enfermedad para que entiendas que el que manda es el Dios Todopoderoso. Voy a permitir que sufras en esta área para que entiendas que hay que bajar la cabeza, que a veces tenemos que, esa cerviz que a veces es dura, no la queremos bajar. Y es Dios formando. Y es Dios haciendo cosas grandes en nuestra vida. No lo entendemos. No entendemos cuando sufrimos. ¿Cierto que no lo entendemos? No entendemos cuando somos golpeados. No lo entendemos. No entendemos cuando somos metidos en el fuego. No lo entendemos. Pero cuando ese barro pasa por el fuego y ya está preparado para una función, es un gozo para el alfarero. Porque el alfarero dice, me costó hacerlo. Me costó formarlo, pero ahora tiene una función. Esa vasija está ahora, es funcional. Esa vasija está siendo usada. Y Dios quiere vasijas de barro. Dios es un Dios de amor. Un Dios de misericordia que a veces, hermano, nos golpea y que nosotros no lo entendemos y le decimos, ¿por qué, Dios? Pero más adelante lo vas a entender cuando digas, valió la pena. Sirvió que me golpeara. Sirvió que me formara. Sirvió que el Señor me disciplinara. Porque Dios al que ama, corrige. No sé cuál sea tu situación. Pero si eres barro, en las manos del alfarero, prepárate. Para que el Señor quite lo que tenga que quitar. Aunque te duela. Pero será una bendición. Porque te va a usar seguramente. Para su gloria. Padre bueno, gracias te damos por esta mañana. Gracias por cada persona que está allí del otro lado. Aquella persona que está siendo formada en este momento y quizá hoy ha entendido que está siendo barro en manos del alfarero. Señor, gracias porque en tu infinita misericordia, en tu amor, por gracia, nos has hecho salvos. Gracias, Padre, porque a pesar de que somos barro sucio, a pesar de que somos barro que no merecemos ser creados vasos de honra, te ha placido que así sea, Señor. Gracias, Señor. Porque cuando usamos esos vasos formados, Señor, somos servidores. Somos vasos que tú usas para la gloria tuya. Gracias. Y gracias por este tiempo y gracias por cada persona que en este momento está viendo esta transmisión, Señor, en directo.
Oro para que tú les bendigas, para que tú les ayudes en sus necesidades, en sus luchas, sus pruebas, sus cargas. Levántale, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos, hermanos, un abrazo. No se te olvide, somos vasijas de barro. Somos barro formados por el alfarero de alfareros, que es nuestro Dios Todopoderoso. Y no se les olvide que Él hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. Y quizá esa enfermedad, ese problema, te ha doblegado. Gracias a ese problema, gracias a esa enfermedad, gracias a esa prueba difícil, gracias a esa lucha que estás viviendo, es que seguramente te ha traído a Dios, te ha traído a doblegar tu corazón. Entonces, si esa prueba, si esa enfermedad, si esa lucha, si esa situación difícil te ha traído a los caminos del Señor, entonces esa prueba, esa lucha, esa enfermedad fue para bien. Fue para bien. Porque si estuvieras muy bien, seguramente no buscarías del Señor. Si estuvieras muy bien, quizá no estuviese aquí en este momento escuchando este mensaje. Pero gracias a esa prueba, gracias al dolor, gracias al sufrimiento que has vivido, quizá gracias a ello, quizá gracias a esa situación, es que tú ahora estás blando. Ese barro ahora está blando. Ya no está tan duro. Ya se está dejando formar para que Dios haga lo que quiere hacer. Amados, un abrazo para todos y que el Señor les continúe bendiciendo. Feliz día.